Bienvenidos a Efecto Jabulani, el podcast del Parón. Bueno, pues ahora sí, muy buenas tardes, o buenos días, o buenas noches. Siempre quise decir algo así, y lo seguiré diciendo hasta que me echen de aquí. Hoy volvemos, por fin volvemos a Efecto Jabulani, el podcast del Parón. 2 meses y medio que nos hemos pegado de Navidad, con alguna que otra aventura por Turquía con nuestro querido Miguel Ángel Lotina Melenudo en el Football Manager. Volveremos a ello, pero hoy toca volver a la dinámica que nos gusta, ¿no? Al efecto Jabulani, a nuestro podcast, sobre todo hoy. Programa especial que no nos pudo cuadrar, la verdad no nos pudo cuadrar mejor el número de la temporada. El 8º programa lo vamos a dedicar al fútbol femenino, aunque no nos gusta llamarlo fútbol femenino. Es fútbol, a secas, sin apellido. Así que, por eso, el speech inicial de hoy no va a ser mío, sino de mi colaboradora hoy, Carla Conde. Dani. Pero antes vamos a hacer un poquito de spam, ¿no? Así que ahí vamos. Nos puede escuchar aquí, en Twitch, todos los viernes por la tarde. Prometemos que a partir de ahora sí que será todos los viernes por la tarde. O cuando quieras en YouTube, suscribiros que es gratis. O en iVoox, ahí sí en formato podcast de verdad. Seguidnos también en Twitter, @elparón_. Y en Instagram, @elparón de selecciones. Además, el artículo spam de hoy es el scout de nuestro compañero Marcos Mouro sobre Evan Endika, el joven central del Eintracht de Frankfurt, que está ahí metido en la pelea multitudinaria, batalla campal por ser central de la selección absoluta de Francia. Para leerlo, los que nos escuchan ahora mismo en Twitch no tienen más que poner exclamación spam en el chat, como estoy haciendo yo ahora mismo. Así que, ahora sí, todo tuyo, Carla. Yo me callo y hablas tú, el speech de hoy. Buenas tardes, Dani. Buenos días o buenas noches, como te gusta decir a ti. Sea cuando sea que nos escuchen nuestros oyentes, en el programa de hoy me gustaría empezar con una pregunta. ¿Cuál es el primer partido de fútbol que recordáis haber visto? Seguro que las respuestas son muy variadas, pero apuesto a que entre todas ellas hay muy pocas referentes al fútbol femenino. Aunque, como bien apuntabas, Dani, tampoco me gusta llamarlo fútbol femenino, es fútbol y punto. Con tu permiso y el de nuestra audiencia, hoy haré un speech un poco más personal. Veréis, cuando yo era pequeña el fútbol ya me apasionaba y seguro que como a muchos de nuestros oyentes es una tradición que me viene de familia. Mi prima era jugadora de un club en Vigo, el Olivo, y mi hermana y yo íbamos cada fin de semana a verla jugar. Yo creo que lejos de Balaídos es en el campo de la Mina, en Vigo, donde tengo mis primeros recuerdos de fútbol, y son de ella, mi prima y todas sus compañeras. También recuerdo a menudo esos viajes en bus a los campos rivales, con madrugones de escándalo, desayunos en cualquier cafetería que quedara de camino. Bueno, con el tiempo se perdió la costumbre y mi única cita futbolera de forma presencial, una expresión muy a la orden del día, se limitaba a Balaídos y Barreiro cada fin de semana. Con esta historia me gustaría destacar que el fútbol femenino no es un fenómeno de ahora, que a las mujeres siempre nos ha gustado verlo, jugarlo, disfrutarlo y arbitrarlo. Que no debería existir ninguna diferencia, porque como bien decías, Dani, el fútbol es fútbol, juegue quien lo juegue. Es importante que los medios de comunicación se estén concienciando. Cada día vemos más noticias referentes al fútbol femenino, a sus logros, a su actualidad, al día a día. Sin embargo, creo que aún queda mucho camino por recorrer. Mucha educación en las gradas, para exigir el mismo respeto en todos los campos. Todavía les queda mucho por aprender a los clubes, porque siguen siendo demasiados los que en España no tienen un equipo femenino. Mucho por aprender a la propia federación,
que parece que las escucha cuando ellas hablan, pero muchas veces resulta que son oídos sordos. Son innumerables los casos de discriminación que ha vivido el fútbol femenino en nuestro país y en muchos otros, con respecto al masculino. Sin ir más lejos, no podemos ignorar que la primera Iberdrola será liga profesional aún a partir de la próxima temporada, porque ahora no lo es. Increíble, pero cierto. Que cuando irrumpió la COVID en nuestras vidas, se movió cielo y tierra para que la Liga Santander se acabara, pero la primera Iberdrola se dio por finalizada a falta de 8 jornadas. Una situación injusta, sin duda, que desde el parón condenamos, al igual que deberían hacer todos los medios. Porque ahora la pelota también está en el tejado de los medios de comunicación deportivos, que deben aprender que el fútbol es fútbol, jueguen ellos o nosotras. Por eso hoy, en Efecto Jabulani, alzamos la voz por el fútbol femenino. Y el resto del año lo seguiremos haciendo. Habría que poner un poquito de música épica para cerrar el tremendo speech. Aplaudo, pero no lo hago por no estropear el micrófono. Suscribo todas las palabras y ahora sí vamos con el programa. Y lo primero que tenemos que hacer es presentar a nuestra invitada. Vamos casi a debut por el programa, ¿eh? Y eso que llevamos ya, llevamos 8, ¿eh? Pero bueno. Está con nosotros Amanda Fernández, bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, a Amanda la podéis seguir en Regate Femenino, el proyecto que tiene con otros compañeros, ¿no? Sobre fútbol femenino. Y sus redes también están en los comandos. Ahora mismo las comparto y las tendréis también, por supuesto, en el chat y en nuestra cuenta de Twitter. También nos hemos seguidlas porque es un contenido muy bueno y muy necesario sobre fútbol femenino. Así que, claro, como cada vez que viene alguien a Efecto Jabulani, tenemos que preguntar. Amanda, ¿cuál es tu primer recuerdo de selecciones? Pues a ver, obviamente si hablamos de la selección femenina española, mis recuerdos son un poco complicados, ya que como toda niña, como bien apuntaba Carla, es difícil tener referentes femeninos. Ella seguramente es de Vigo y tiene la suerte de haber podido ver al Olivo, pero hay muchas referentes que han sido invisibilizadas durante la historia, así que si tengo que decir un recuerdo, sí recuerdo haber visto en la televisión algún partido de Maripaz Vilas o Vero Boquete vestidas con la camiseta de la selección española, pero no tengo un claro recuerdo, lamentablemente, de ellas. Pero bueno, a partir de ahora creo que cada vez se está contribuyendo más a que las niñas de ahora tengan ese recuerdo, y pues un momento especial, pues el último mundial de Francia. Bueno, el último mundial y que sea el primero de muchos, ¿eh? Si podemos ir al siguiente o a la Euro, que hablaremos también de ella, pues vamos, hay que impulsar el deporte femenino, el fútbol femenino en lo que nos toca y el fútbol de selecciones también. Así que vamos allá con el programa, vamos con la actualidad, porque sí, amigos, amigas, ha habido fútbol de selecciones en febrero y lo ha habido, ha jugado España. Ha jugado España, se ha cansado a marcar goles la selección española que dirige Jorge Vilda. En esos dos partidos que jugó contra Azerbaiyán y contra Polonia, el primero fuera de casa en Bakú, el segundo en Madrid, en Las Rozas. Dos victorias que meten a España ya en la Eurocopa de Inglaterra del año que viene, 2022. Si os parece, repasamos antes de nada la convocatoria que hizo el seleccionador. Así que, Carla, dices tú la lista de 24. Sí. Bueno, como porteras fueron Sandra Paños del Barça, Lola Gallardo, PSG, ex del Atlético de Madrid, Nisa del Real Madrid y Valenzuela, Levante. En la defensa contamos con Corredera del Madrid, Laia Aleixandri del Atlético, Irene Paredes, PSG, Iván Andrés, Real Madrid, Mapi León del Barça, Andrea Pereira también del Barça, Leia Ujavi, Barça, y Ona Battle del Manchester United. Como centrocampistas, Patri Jarro del Barça, Maite Oro del Real Madrid, Alexia Putellas del Barça, Nerea de la Real Sociedad y Aitana Bonmatí del Barça. Y para cerrar la convocatoria, como delanteras, Marta Cardona del Real Madrid, Jenny Hermoso del Barça, Mariona del Barça también, Lucía García del Athletic,
Eva Navarro, Levante, Esther, también de Levante, y Alba Redondo, del Levante. Bueno, vemos una no sorprendente mayoría, bueno, gran parte de las jugadoras del Barça, 8 jugadoras, 5 del Real Madrid, 4 del Levante, que lo está haciendo también muy bien en Liga y sobre todo se ha salido Esther en este parón de selecciones. Y solo una del Atlético de Madrid, Laia Aleixandri. Cambia las dinámicas en la selección. Y bueno, en otros equipos, bueno, también una jugadora, Nerea, de la Real Sociedad, una del Athletic y 3 de fuera de España, del PSG, Lola e Irene. Y Ona del Manchester United. Eh, Está claro que hay una concentración de jugadoras importante, ¿no? En los equipos de arriba, obviamente, de la tabla. Pero y luego lo debatiremos, ¿eh? Amanda, ¿te parece que es demasiado inmovilista Jorge Vilda en cuanto a sus convocatorias? Que no apuesta por jugadoras de otros equipos, que pesa demasiado el escudo. A ver, yo creo que no. A título personal creo que está apostando por jugadoras del Barça, pero es que es imposible no hacerlo. El Barcelona está jugando en otra liga actualmente y sus jugadoras tienen que estar convocadas con la selección porque están haciendo méritos para ello. Luego sí que es verdad que hay quizás el mayor cambio ha sido apostar por jugadoras del Real Madrid. No contábamos con este equipo hasta esta temporada, pero también están haciendo méritos las jóvenes jugadoras para ser llamadas por Bilda. El Atlético de Madrid se está quedando sin representantes, eso sí que es cierto. Laia, es que es también imposible no llamarla, es pilar en ese eje central de la defensa del Atlético de Madrid, que es verdad que bueno, no ha llamado a otras jugadoras, pero también hay que tener en cuenta el paso de generaciones, perdón. Hay que tenerlo en cuenta porque realmente las jugadoras del Atlético de Madrid que antes eran llamadas, Amanda San Pedro, y así pues ya tienen su edad, entonces también es entendible. Es normal que llame jugadoras de Levante, ahora mismo están peleando por la Champions y están mejor que el Atlético de Madrid. Y las demás yo creo que está apostando por jugadoras de varios equipos de la zona de la tabla media, eso sí. Entonces la única pega es una apuesta más por jugadoras de la primera Iberdrola, eso es cierto. Menos las que siempre llama del PSG, obviamente Irene Paredes y Lola Gallardo, ahora trajo a Ana Batlle, pero realmente quizás esa es la única pega, que a lo mejor sí que veremos si llama a Damaris Segurrola, que acaba de fichar por el Olympique de Lyon. También tenemos en Portugal a Pauleta, que lo está haciendo muy bien, también jugó la Champions. Entonces podría también llamarlas, pero obviamente hay muchas jugadoras en España llamadas a estar en esta selección de Bilda. Desde luego, de lo que no podemos acusar a Bilda es de reservón. Porque ahora ya vamos a entrar en materia a comentar los dos partidos de este parón. Porque es que ha ido apalizando. Vamos a hablar primero del partido contra Azerbaiyán en Bakú, que era la penúltima jornada. Y, y goleada de escándalo. Goleada de escándalo, ese 0-13, que se dice pronto, pero 13 goles que caían uno detrás de otro y no te dabas cuenta, ¿no? Ahí tenemos la alineación que sacó Bilda, muy ofensiva. A mí me parece un planteamiento muy ofensivo contra un rival muy inferior. Que de hecho yo recuerdo ver el partido de la primera fase, de la primera vuelta, perdón, en Riazor contra Azerbaiyán. Y claro, España era superior, pero para un 13-0 hay que tener ganas para ir a marcar esos 13 goles. Sí, o sea, totalmente. Y no es nada fácil marcar 13 goles para nada. Además, yo recuerdo que contra Moldavia marcamos 10 y Bilda salió después del partido y decía, fueron 10, pero pudieron ser más. Está claro que es un entrenador al que le gusta eh, ser ofensivo, al que le gustan los goles. Además, tiene la gran suerte de tener delanteras goleadoras de calidad. Fueron Jennifer y Esther, pero podían haber sido Lucía García, Naikari García. Tienen jugadoras muy buenas en el ataque. Realmente no es nada fácil ni marcar 13 goles ni marcar 5 goles cada una en el caso de Jenny y Esther. No superaron a Maripaz Vilas, que sigue teniendo ese récord con 7 goles en la pasada Eurocopa de 2013 en esa clasificación, pero sin duda tiene meritazo la apuesta de Bilda y por supuesto también lo que han hecho las jugadoras. Si te parece, Carla, haces la crónica rápida, así, en nada, de cómo fue el partido. Porque
A ver, ¿cómo fue? ¿Fue en la portería de Sí, Azerbaiyán? Solo. sí, vamos a recordar ese partidazo. Bueno, fue, como decías, Dani, una goleada muy contundente. Es verdad que Azerbaiyán ya se sabía que no era demasiado rival, pero bueno, como decías tú, hay que tener muchas ganas para ir a por esos 13 goles. Se tardó un poco en abrir la lata, el primer gol llegó en el 20, pero después casi no daba tiempo ni a verlos todos, ¿no? Fue un rebumbio en la portería de Azerbaiyán. 6-0 al descanso, que ya era una goleada considerable. Y en la segunda parte, más aún, los goles caían uno detrás de otro y se llegó a esos 13. Este 13-0, recordemos, iguala la mayor goleada de la selección española masculina, 13-0 contra Bulgaria en los años 30, pero aún no iguala el 17-0 que consiguió la femenina contra Eslovenia en el año 94. Aprovecho ahora que tocó España contra Eslovenia. Mañana tenemos directo, otro spam alert, comentando con el Eslovenia-España de fútbol sala. Ahí lo dejo. Tenía que poner la cuña. Ahora sí, ahora sí. Bueno, pues es eso. Realmente fue un partido que no tuvo emoción porque se sabía desde el inicio que España iba a ganarlo. La sorpresa fue meter tantos goles. Pero sí que deja cositas el encuentro. Para empezar, debutó Misa, la jugadora, la portera del Real Madrid, aunque, claro, no tuvo ningún trabajo. Realmente sabemos que estaba en el campo porque la vimos entrar y salir. Nada más. ¿Cómo ves, Amanda, el futuro de Misa en la selección? Realmente, después de Sandra y de Lola, es bueno, el relevo, entre comillas, ¿no? La tercera en discordia en España. Sí, ahora mismo sí, es la jugadora del Real Madrid la que tiene ese puesto privilegiado detrás de Lola y Sandra Paños, con lo que eso supone tener a dos grandes referentes por delante. Lo tendrá complicado, pero obviamente es futuro de la selección. También tiene competencia porque hemos visto a principio de temporada, sobre todo antes de que Sandra Paños volviese al Barça, a Catacol muy bien posicionada en esa portería y demostrando que también tiene papeletas para ser llamada por Bilda. También llamó a Valenzuela del Levante, otra joven promesa en la portería, y realmente la primera Iberdrola tiene muy buenas porteras, entonces Misa no es la excepción. Además nos sorprendió en el Deportivo, en esa soñada temporada en la que acabó siendo equipo revelación. Posiblemente eso le hizo estar donde está ahora mismo, que no es poco estar en el Real Madrid con lo que eso supone. Y bueno, no fue quizás su debut más soñado, porque realmente, como comentáis, no tuvo intervención ninguna, ni problema ninguno, pero ese día no se le olvidará jamás, además de por la goleada. Y bueno, los otros dos grandes nombres propios en España fue Esther, con esos 5 golazos de la delantera del Levante. Y además Jenny, que marcó goles y se llevó un récord para casa. Sí, Jenny se convierte, ya es la máxima goleadora histórica de la selección española femenina, superando a pues, la gran estrella que hemos tenido, a Ver Boquete. Entonces, vamos, Jenny se debió de ir de ese día muy contenta. El balón no sé bien quién se lo quedó, si Jenny o Esther, pero ambas lo hicieron genial. También quiero destacar, por supuesto, los goles de Nerea Izaguirre y de Eva Navarro, porque son dos jóvenes promesas. Y pues fue un partido muy completo a nivel de goles, a pesar de las dos delanteras, 5 goles cada una, que es una barbaridad. Y si a eso le sumamos que las jóvenes promesas también han podido anotar, lo especial que es anotar siendo tan jóvenes con la selección. Así que redondo. Y bueno, el registro goleador de España ha sido lo más destacado de esta fase de clasificación, porque tienen el mejor registro de todas las cabezas de grupo y de todas las líderes de los diferentes grupos, el mejor coeficiente. Entonces, un meritazo, 48 goles en 8 partidos, que se dice pronto, pero no es fácil. Luego repasamos cómo ha sido el resto de los grupos, pero ahora vamos ya con el segundo partido del parón. Con esta victoria 0-13, España se aseguró el billete a la Euro, pero aún quedaba la última jornada contra Polonia en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Y España no se jugaba nada, pero ya lo dijo el seleccionador en la previa del partido, que no se iban a reservar, que el partido no es un amistoso, ¿vale? Y claro, Polonia se jugaba la clasificación. O sea, se jugaba la repesca. Tenía que ganar sí o sí para superar a República Checa y optar a ese repechaje. Pero tampoco hubo opción.
Tampoco hubo opción. Estamos viendo aquí la alineación de Bilda para este segundo partido. Sí que sale más titulares, entre comillas, ¿no? Volvió Sandra Paños a la portería, Mapi León e Irene Paredes ahí la defensa titular, ¿no? Es la línea de cuatro, la titular. Y, y bueno, vuelve a ese 4-3-3. No es tan ofensivo, pero también tuvo resultado. También tuvo resultado. ¿Cómo fue el partido, Carla? Bueno, como decías, con el billete a la euro ya en el bolsillo, solo quedaba cerrar la fase de clasificación en casa, en Las Rozas. Sí que es verdad que, como comentábamos, pues Bilda no se guardó nada, ¿no? Fue por todas porque no hay amistosos, los partidos se juegan. Eh, bueno, el único partido de toda la fase que no acabó en victoria para las nuestras fue el anterior con Polonia, estaba esa espinita clavada de haber empatado con ellas, así que pues se fue por todo y aunque el resultado no fue tan llamativo como frente a Azerbaiyán, España también dio una buena imagen, ¿no? Con ese 3-0 y esa imagen ofensiva sin necesidad de ganar ese partido, ¿no? No sé cómo lo vio Amanda. Sí, totalmente de acuerdo con lo que apuntas, Carla. La verdad es que fue muy superior durante todo el partido. El resultado no fue tan abultado, llevaban una media de 6 goles por partido más o menos, y es increíble de todas formas el nivel de competitividad que tiene este equipo. 90 minutos vistiendo la camiseta de las soñadoras de Bilda es mucho, me refiero, al final salen con todo. También hay que destacar, además de Esther, que otra vez 2 goles, está de dulce tanto en la selección como en el Levante ahora mismo. También marcó Mapi León, tenemos también centrales goleadoras. Y también destacar, pues bueno, otra vez las jóvenes promesas, en el caso de Maite Oroz, jugadora del Real Madrid, o Alba Redondo del Levante. Así que bueno, fue un partido donde no hubo mucha ciencia, sí que es verdad que tenían esa espinita de haberse dejado 2 puntos en esta fase de clasificación y se la han quitado, vamos, con ganas y luego celebrando, por supuesto, esa ansiada clasificación de cara a la Eurocopa 2022. Estamos viendo ahora cómo ha quedado ese grupo, ese camino a la Eurocopa. Y vemos, bueno, España primera, 7 victorias, un empate, 48 goles a favor, decíamos, el mejor promedio de todos. Un solo gol en contra. Segunda se clasificó República Checa a la repesca. Y ahora vamos a ver, ¿no? Porque esa Eurocopa de 2022, vamos a ver quién está ya clasificado, quién tiene ya su billete. Vamos a poner ahora en imagen, ¿no? Porque las selecciones clasificadas ahora mismo son estas. Carla, ¿quiénes son? Bueno, las banderas aparecen en pantalla, Sí. así que solo hay que reconocerlas, claro. Bueno, repasamos por si acaso, por si hay algún despistado. De los demás grupos, por ahora están clasificadas Inglaterra, que es la anfitriona, Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Francia, Bélgica, por supuesto España y Finlandia con primeras de grupo. Y Austria, Italia e Islandia como mejores segundas de grupo. Si quieres, pasamos ya a la repesca, Dani. Sí. Y en la repesca pues quedan 6 selecciones. Suiza, Rusia, Portugal, República Checa, Ucrania e Irlanda del Norte. De estas, solo 3 estarán en la Euro. Veremos quién está de todas estas selecciones. Amanda, tú te preguntabas a ti porque eres la experta nuestra experta de hoy en fútbol femenino. De estas 6 selecciones, ¿quién crees, a falta de saber, por supuesto, los emparejamientos, que tiene más opciones o que tiene más nivel para estar en la Eurocopa? No, hay 2 claras favoritas, que son Alemania y Holanda. Sobre todo la selección holandesa, que es la vigente campeona de la Eurocopa pasada. Además estuvo presente en esa final del mundo del 2019 frente a los Estados Unidos. Entonces la selección de Lick Mertens posiblemente es la favorita a alzar la Eurocopa. También tiene muchas papeletas Alemania por el equipazo que tiene. En Alemania cada vez se apuesta mucho más. Ya no es solo el Wolfsburgo, que es equipo también favorito para ganar esa Champions junto al Olympique de Lyon, sino que el Bayern de Múnich también está sumando a esa apuesta. Entonces, sin duda, esas son las 2 favoritas. Luego, obviamente, si repasamos el último precedente, que fue el Mundial, pues Suecia e Inglaterra fueron semifinalistas, así que hace presagiar que
pueden tener también opciones. Las suecas las conocemos muy bien, tanto a Slani como a Jacobson, que juegan en nuestra liga. En cuartos se quedaron Francia, Alemania y Noruega. La selección francesa obviamente también tiene muchas papeletas. Ya sabemos que el Olympique de Lyon es el equipo por referente en Europa y tiene muchas jugadoras francesas, así que también es favorita. Lo mismo que Noruega, que tiene obviamente grandes nombres en sus filas. Pero bueno, España obviamente también está ahí preparada para dar esa sorpresa y no tengo duda de que lo podrá hacer. Dependerá mucho obviamente de aquí a lo que pase de aquí a allí, también a nivel de clubes. Veremos porque aún queda un añito y largo. Ojalá, ¿por qué no? Igual es el gran momento de España para irrumpir, ¿no? En el panorama de títulos de selecciones femeninos. Lo que sí, ahora, repasada toda la actualidad, vamos con un poquito de debate, ¿no? Porque no es casualidad que este programa lo estamos haciendo a escasos días del 8M. Y claro, pues desde nuestra parte, ¿no? Desde el deporte femenino y de cómo contarlo, ¿no? Del periodismo deportivo, pues, pues en el parón queremos hacer un poquito de debate sobre cómo profesionalizar el fútbol femenino o en qué punto de ese proceso está la sociedad, ¿no? Y vamos a, sobre todo, os voy a preguntar, os voy a dejar a vosotras, ¿no? Sobre todo comentar y opinar, porque tengo varios temas. Por ejemplo, se ha visto en este paro, no, en este paro y en general, en el mundo de selecciones, que hay muchísimas diferencias de nivel de selecciones a otras, ¿no? Abismos grandísimos. De, ya no solo el 13-0 que es de este mes pasado, que es casi episódico, ¿no? Pero, claro, una selección que mete 48 goles, solo encaja una en toda una fase de clasificación, eh, llama mucho la atención, sobre todo viendo que luego no es la favorita, o sea, no es la grandísima favorita España después de estos datos para ganar Eurocopa o para ganar un Mundial, ¿no? No quiero comparar con el fútbol masculino, ¿no? Porque son cosas diferentes. Pero eh, si yo veo una selección masculina que mete 48 goles y no encaja ninguno, digo, esta va a ganar la Eurocopa. O sea que yo lo que entiendo es que hay muchísimo diferencia de niveles, o sea, y creo que es por la profesionalización, el nivel de profesionalización o de seriedad del deporte femenino en diferentes países. ¿Qué pensáis? ¿Pues yo o o comenta antes, Carla? Ah, no, entra tú si quieres. Vale, pues obviamente está claro que depende de la apuesta que tenga cada país por el fútbol femenino, está totalmente claro. Si bien es cierto que los 48 goles de España y su impecable clasificación la podemos ver como favorita, lo que pasa es que hay otras favoritas. En el ranking FIFA sí que es cierto que ocupa ahora mismo, si no recuerdo mal, la posición 13ª de todas las selecciones del mundo. Aunque en España todavía no es profesional el fútbol femenino, supongo que hablaremos más tarde un poco de esto. Está claro que depende de la apuesta. En Estados Unidos, si caemos en comparar el fútbol masculino y el femenino, saldrían perdiendo en el caso del masculino. Allí las ídolas son Megan, son Rapinoe, son Rose Lavelle, son jugadoras del combinado estadounidense. Y en el caso de otros países que cada vez están apostando más. En Francia hay escuelas de niñas, hay cantera, hay ojeadores por toda Francia. Se empieza desde abajo. Aquí en España no es así. Entonces, decía antes Alemania, también están apostando mucho más. Todo dependerá de la apuesta. A nivel deportivo, España tiene muchas papeletas. Veremos lo que pasa en Champions, pero el claro favorito ahora mismo está entre el Barcelona, el Olympique de Lyon y el Wolfsburgo. Y podríamos meter, si cabe, algún equipo de la liga inglesa como sorpresa, pero España es una de las claras favoritas porque a nivel deportivo la apuesta del Barça es tremenda. En España hay muy buenas jugadoras, hay mucho futuro en la selección, casi todas las que mencioné antes han sido campeonas en categorías inferiores sub-19 y sub-17 del mundo y de Europa, entonces está claro que España por méritos deportivos podría estar compitiendo con cualquier selección. Lo vimos frente a Estados Unidos en ese Mundial de Francia, el último precedente,
España le plantó cara a Estados Unidos, con lo que es Estados Unidos, que es la todopoderosa. Se le escapó por la polémica y por los penaltis, pero podría haber sido muy distinto y podrían haber pasado de octavos por méritos deportivos, sin lugar a dudas. Sí, bueno, yo coincido mucho con Amanda. Creo que es muy importante la apuesta que cada país quiere hacer por el fútbol femenino y por el deporte femenino en general. De hecho, lo que comenta ella, ¿no? Si nos ponemos a comparar fútbol femenino, fútbol masculino, Estados Unidos también es mi argumento siempre, ¿no? Es ese argumento que me gusta sacar y decir, allí ellas es que dan mil vueltas, ¿sabes? Entonces, también es importante, como acaba de apuntar, que la selección española pues, le plantó cara a la de Estados Unidos. Yo recuerdo ese partido también, me dio mucha rabia y creo que es un claro ejemplo de que aquí hay futuro, de que hay que no solo trabajarlo desde el nivel deportivo y que las instituciones lo apoyen, sino que lo apoyemos nosotros, ¿no? Los seguidores de fútbol, que le demos ese valor que merece. Porque ahí también es muy importante que hablemos y que normalicemos tanto el deporte femenino como el fútbol que hablamos ahora concretamente. Y recuperando lo que dijo Dani al principio de la diferencia de nivel entre selecciones, yo creo que, por ejemplo, los datos tan buenos que nos ha dado España en esta fase también son un ejemplo de que hay muy buen nivel. O sea, hay muy buen fútbol. Como decía Amanda, nos podemos considerar favoritas junto con otras selecciones. O sea, creo que es muy importante recalcar que hay muy buen fútbol, hay muy buen nivel, muy buenas jugadoras y mucho futuro. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Sí, o sea, a raíz de esto, creo que un punto importante, ¿no? Para potenciar el fútbol femenino y que se está viendo, ¿no? Que, y no sé hasta qué punto es bueno que el fútbol femenino tenga que impulsarse a raíz de clubes masculinos. Es decir, eh, se le ha exigido durante muchísimos años al Real Madrid que hiciese el equipo una sección femenina, ¿no? El Barcelona está apostando fuerte por ella y me parece muy bien, ¿no? Otros equipos como, bueno, incluso yo mismo el Depor, ¿no? En mi caso en La Coruña, eh, se ha visto como cada fin de semana que jugaban el año pasado, claro, porque este año no, por la pandemia, pero se llenaban las gradas de Abegondo para ver el femenino, ¿no? Incluso rodeando el campo sin gente sin asiento. Eh, Me parece una apuesta interesante, ¿no? Y necesaria, sobre todo la palabra es necesaria, pero me preocupa que claro, los clubes, no digo que lo hagan por esto, pero me preocupa que los clubes lo hagan solo por imagen, sin una apuesta seria, ¿sabes? Que no haya una convicción real de vamos a sacar el fútbol femenino adelante, vamos a hacer un equipo potente y vamos a hacer un equipo ganador, campeón, ¿no? ¿Creéis que realmente hay muchos o algunos o ninguno equipo que utiliza el fútbol femenino o que crea una sección de fútbol femenino únicamente como imagen, como escaparate, sin verdaderamente creer en el fútbol femenino? A Bueno, ver, bueno, yo hago un apunte que seguro que Amanda después enriquece mucho más esto. Yo creo que sí que hay algunos que ceden un poco a la presión. Yo qué sé, por ejemplo, ya que tú hablas del Depor, eh, yo voy a hablar del Celta, que me pilla más en mi zona. Tristemente no tenemos Celta femenino todavía y siempre hay muchos rumores. Y yo creo que últimamente se están cediendo un poco a la presión, ¿no? De decir, todos lo tienen, tú no. Entonces creo que a veces sí que es un poco apariencia. No digo en todos los casos, pero creo que a veces sí. Y es triste, pero bueno, espero que cambie, que evolucione y que sirva para tomarlo en serio de verdad, que es como deberíamos tomarlo todos. bueno, habéis mencionado dos ejemplos que, bueno, sirven para pues, hablar un poco de cómo está la situación, el Deportivo y el Celta. Sigue molestando, sigue fastidiando que el Celta no tenga equipo femenino, está claro, y más en una ciudad que ha tenido el Olivo, que ha sido un histórico, donde se han formado jugadoras muy relevantes como Ana Irlón, Ana Buceta, y que actualmente el Celta no tenga sección femenina,
Pues duele, porque sería muy bonito ver un derbi femenino en Galicia. Y bueno, está claro que hay problemas de, bueno, excusas, porque es una excusa realmente. No hay un argumento por el cual no apuestas por el fútbol femenino. Y en el caso del Deportivo, pues quizás es el ejemplo de. No considero que se hayan, no, o sea, no considero a título personal que hayan creado un equipo femenino por dar una visión de club igualitario, porque realmente en A Coruña históricamente siempre ha sido una ciudad de fútbol femenino, lo fue con el Carbo, con un equipo histórico. Tanto Vigo como A Coruña tienen ese Sí. precedente, Y de pero está hecho claro que. bueno, de hecho eh, el Depor la banca femenino no surgió de la nada, se compró la plaza del Orzán, que también era un equipo de fútbol femenino que llevaba ya años compitiendo. exacto, exacto. O sea, realmente la apuesta del Deportivo sí que fue una apuesta necesaria. Quizás tardaron mucho tiempo después de tener una ciudad tan de cantera de jugadoras, tardaron tiempo en hacerlo, pero bueno, lo hicieron, apostaron, llegaron a jugar en primera, pero ahora mismo te preguntas si realmente la apuesta es firme por el equipo femenino. La plantilla del equipo femenino no sufre la situación que está pasando la sección masculina. La principal fuente de ingresos es el fútbol masculino, pues hay que recortar. Lamentablemente, pues en este caso se recorta en la sección femenina. Llama la atención, por supuesto, imaginaros en el caso del masculino, el equipo al borde del descenso, un montón de partidos sin conseguir ganar, sin conseguir ver la luz, y que no se plantee mover al entrenador, por ejemplo. Es una discusión que al menos se debe de tener. No digo que lo haya que mover, pero en el fútbol masculino se tendría esa conversación, por lo menos, o saldrían rumores de si algo no funciona hay que cambiarlo, hay que mover piezas. Aquí ni siquiera pasa eso. Entonces ahí empiezas a dudar si realmente la apuesta es de verdad, y hay otros, bueno, hay un montón de ejemplos lamentablemente de este estilo, si la apuesta es real o no. ¿Que cedan a presiones? Pues bueno, el ejemplo del Real Madrid. Podrías apostar como hizo el Barça, ir de poco a poco, el Olympique de Lyon, otro ejemplo, ir desde la base, formar jugadoras. Al final eligió otra vía, totalmente lícita y tampoco es criticable, porque también apostó, de alguna forma está teniendo jugadoras muy buenas y contribuye a que la primera Iberdrola gane en competición. Además lo está haciendo muy bien, está luchando por Europa. Pero bueno, es otra forma de proceder en este eterno debate de. Otro ejemplo, Granadilla-Tenerife. Granadilla-Tenerife es un equipo íntegramente femenino y es el claro ejemplo de que se puede. Y es un equipo que lleva en primera Iberdrola compitiendo años, que esta temporada lo está haciendo perfectamente, vamos, de 10, está siendo la revelación de la temporada. Así que realmente se puede apostar íntegramente por el fútbol femenino. ¿Que hay clubes que lo hacen por esa visión más igualitaria? Pues posiblemente, claro que sí. Habrá subvenciones también en clubes más pequeños o más modestos. Pero bueno, todavía queda mucho por andar y sobre todo por educar en este sentido. Queda mucho por recorrer. Ojalá lo veamos. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Espero, ¿no? Porque ya a partir de la temporada que viene se considera profesional ya la primera división española, ¿verdad? La Liga Iberdrola. Y hasta ahora las jugadoras no son profesionales, lo hemos visto con la pandemia, llega el COVID y ni siquiera se habla de un posible protocolo de vuelta. No digo que volviesen, pero obviamente al sector, las jugadoras les dolió mucho que no se discutiese ni siquiera un protocolo para volver. Se terminó la liga en marzo. Vamos dando pasos pequeños pero fuertes. En 2020 llegó ese ansiado convenio colectivo que tantas jugadoras hubiesen soñado tener, jugadoras que ya están consagradas, los mencionados, pues Maripaz Vilas, por ejemplo, que hablé hace poco con ella, pues contaba eso. Ese convenio es más para las que están y para las que vienen en un futuro que para las que ya se han tenido que abrir camino en una época mucho más complicada para el fútbol femenino. Está increciendo, por supuesto. Hemos visto el Mundial de Francia aquí en España, ha tenido muy buenos datos de audiencia en gol, los partidos se siguieron, los estadios se llenan cuando se juega en el estadio principal. Riazor es un ejemplo
teniendo el récord de asistencia en un partido de la selección española. Creo que eran 10.400 y algo espectadores. Así que queda mucho por hacer, pero se está haciendo pequeñas cosas para contribuir a que esto cambie. Ojalá que sí. Antes de cerrar el debate, tenemos una pregunta en el chat. Creo que nunca esperé decir esto, pero gracias. Comentó Paul, un deportivo saludo para ti, que respecto a Alemania, leyó hace poco que el Borussia Dortmund tendría equipo femenino próximamente. Pregunta que cómo está el fútbol femenino allí. No sé si Amanda Como, puede responderle. Sí. a ver, obviamente no sigo mucho el fútbol femenino allá en Alemania, pero sí que puedo decir que el Wolfsburgo es el equipo de referencia, lo es y está compitiendo actualmente por la Champions, es el claro favorito junto al Olympique de Lyon y al Barça. Y el Bayern de Múnich también se ha sumado recientemente a eso, a la liga, está compitiendo contra el Wolfsburgo en la liga alemana y también, obviamente, también se habla del Borussia, que también se sumará a esto y para que la liga crezca, igual que en Inglaterra, que cada vez se está haciendo más apuesta. El Tottenham, el United están fichando grandes jugadoras, están poniendo dinero. Aquí tenemos un problema en España que quería comentar, que es los derechos de formación. Bueno, si no lo conocéis, bueno, supone que un club que quiera fichar a una menor de 23 años tendrá que pagar una cantidad de dinero bastante considerada para lo que cuesta una jugadora, desde 250.000 euros a 500.000 euros, que es mucho dinero, y se aplicaría solo a España. O sea, si un club español quiere fichar a una jugadora española, esto pasó con el caso de Amari Segurola, pasó con Maite Oroz, con jugadoras. Al final, si en España no tienen los clubes más modestos, que no tienen sección masculina, no tienen ese dinero. Incluso los que tienen sección masculina, muchos no pueden poner esa cifra. Y esto, claro, lleva a una fuga de talentos hacia afuera. Eso pasó con Ana Batlle, con Damaris Segurola ahora en el Olympique de Lyon. Y es algo también a tener en cuenta. Esto tampoco favorece a que la liga pesca. Si podemos tener los talentos aquí, ¿por qué permitir que se tengan que ir fuera? Porque literalmente se tienen que ir, no se ven obligadas. Y nada, lo quería comentar, aprovechando la pregunta. Perfecto, pues queda apuntado. Así que muchas gracias a Paul, primero por pasarse por el directo, segundo por preguntar. Si alguien ve esto más y quiere hacer cualquier pregunta, comentar cualquier cosa para el directo, por supuesto puede hacerlo. Pues hasta aquí ha llegado el programa, no, el programa sigue. Hasta aquí ha llegado el debate y vamos a ir ya con la última sección, pero antes tengo que despedir a mis colaboradoras hoy. Y vamos con la última parte, con la entrevista a Sara Jiménez, que grabamos en riguroso falso directo ayer por la tarde. Así que muchas gracias, Amanda. A vosotros por la invitación y animar a los que nos estéis escuchando a ver fútbol femenino, a ver la primera Iberdrola, que está muy interesante por arriba, por la pelea por la Champions y también por esa lucha para no descender. Está muy interesante y que se animen a verlo y a darle la oportunidad, que estoy segura que una vez lo empiezas a ver no te cansarás. Y agradecer, por supuesto, al Parón por confiar en el regate femenino para estar aquí hoy. Haz un poco de spam ahí. ¿Qué podemos ver en el regate femenino? ¿Qué hacéis ahí? Pues bueno, tenemos en Twitter es donde más activos estamos, @regate femenino. En Instagram también lo intentamos. Ahora estamos metiéndonos a hacer reels, también así un poco contenido más distendido. También en YouTube, donde estamos poco a poco retomando la actividad con vídeos de repaso de la jornada y también analizando así algún detalle más curioso. Hay un vídeo precisamente de nuestras jóvenes promesas, así que si queréis pasaros por allí para conocer a Tere Abelleira, a Laia Aleixandri, a Eva Navarro, a jugadoras que serán futuro de la selección española, sin lugar a dudas. Si este vídeo lo mandamos a YouTube, un saludo, Miquel, si nos estás viendo, un saludo, Miquel, súbelo a YouTube, por favor. Pondremos en la descripción vuestro canal y todas vuestras redes sociales. Muchas gracias. Y también, Carla, otro partido que te vas a mitad, sustitución ahí en la segunda parte. Bueno, es para hacerlo más interesante. Yo, antes de marcharme, quiero dar las gracias también a Amanda por participar. Creo que ha sido muy interesante tenerla con nosotros, que es muy importante, como dice ella, motivar a la gente a seguir el fútbol femenino, a seguir el regate femenino, que
yo ya les he estado cotillando y es súper interesante. Así que mucho ánimo con el proyecto y muchas gracias por participar. Perfecto. Y bueno, ahora salís amistosamente del Discord. Pero vamos ya con la última sección. Me quedo yo al frente y tengo que comentar una entrevista con Sara Jiménez. Sara Jiménez, periodista de Gol, bueno, de MediaPro, ahora en Vamos, que fue una de las primeras mujeres en comentar, en narrar un partido de un mundial. Lo hizo en la Copa del Mundo, en el Mundial de 2019, junto a Danai Boronat y todo el equipo de Gol con muchísimas mujeres al micrófono. Estamos muy contentos, ¿no?, por haber conseguido esa entrevista con Sara, una profesional genial, que personalmente me trató muy bien en la entrevista. Así que por eso le tengo que estar muy agradecido porque no todo el mundo se presta a hacer entrevistas y a mí y muchas veces dicen que lo más complicado es entrevistar a un periodista porque sabe preguntar. Pero no, con ella ha sido muy fácil. Así que dejamos aquí la entrevista y disfrutarla. Antes de nada, postdata, perdón por la herida en el labio. La vida es complicada. Vale, pues ya está grabando. Me doy 5 segundos de margen por si acaso. Vale, pues en esta sección, en directo, riguroso directo para nuestro podcast, tenemos hoy la entrevista especial que habíamos preparado, que es Sara Jiménez León. Bienvenida. Hola, ¿qué Bienvenida, tal? Sara. Periodista catalana de Girona, que ha pasado por la radio, por la tele, por diferentes emisoras y cadenas, actualmente en Vamos, y que fuiste, junto a Danai Boronat, la primera mujer en España en narrar un partido de un mundial de fútbol en 2019. ¿Cómo se siente escuchar eso? Bueno, pues la verdad es que se me sigue haciendo raro de esto de primero, segundo, tercero, porque bueno, parece que hace muchísimo tiempo que lo hicimos, pero no sé, hablar de un mundial todavía se hace raro para dos personas como nosotras que no habíamos, sí que habíamos narrado un partido antes, pero vaya, un partido es un partido y ya está. Entonces, hablar de un mundial todavía se hace un poco extraño, pero sí, tuvimos la suerte de hacerlo y además de forma continuada a lo largo de todo el campeonato. Eso, ¿cómo os enterasteis de ese proyecto? Porque, claro, Gol anunció al menos en televisión, ¿no? Anunció que retransmitía la Copa del Mundo a unas semanas, ¿no?, de que comenzase. ¿Cómo os enterasteis vosotras desde dentro de que se iba a retransmitir el Mundial y que vosotras ibais a narrar los partidos? Pues quizá un poco antes de esa semana que se anunció públicamente, muy poco antes, tampoco tuvimos mucho tiempo, así que nada, nos propusieron, en mi caso me propusieron si lo quería hacer. La verdad es que no tuve ninguna duda porque ya tenía la experiencia de haberlo hecho antes, entonces, bueno, sabía que no iba a ser perfecto, pero que era la única manera de aprender, de hacerlo y de tirarme a la piscina, así que la verdad es que fue una oportunidad maravillosa por eso, porque no es que fuera un partido, es que era uno detrás de otro, era de una forma pues habitual. Entonces la verdad es que me hizo muchísima ilusión pensarlo y hacerlo. Es verdad que bueno, con sus nervios, con sus errores, con sus fallos y demás, pero la verdad es que fue una experiencia muy bonita. Yo creo que la disfrutamos más de lo que pensábamos, o sea, que era peor pensarlo que hacerlo. Pensar todo lo que se nos venía encima fue muchísimo peor que al final hacerlo. Y yo creo que al final lo disfrutamos muchísimo y que se nos hizo corto y todo. Cuando ya íbamos cogiendo el feeling y la sintonía y la racha habitual de los partidos, cuando se acabó ya el Mundial. Había que hacer otro, ¿no? Al acabar había que repetirlo, por si no quedaban ganas, ¿no?
Sí, sí, es como que cuando llegaron los octavos y los cuartos ya, claro, quedan muchos menos partidos y era como en plan, no, ahora no, porque es verdad que quizá pues no conocíamos tanto a las jugadoras ni a las selecciones, porque de todo el mundo pues te puedes imaginar. Entonces cuando ya íbamos cogiendo las jugadoras, el estilo de juego de cada selección, o también veníamos de toda la trayectoria del Mundial que podíamos comparar con otros partidos, cuando se acabó el Mundial y fue una pena, pero la verdad es que fue una experiencia que yo, en mi caso, no pensaba nunca que iba a hacer, la verdad. Claro, porque tú ya habías comentado que habías comentado ya algún partido antes en la radio, ¿no? Pero ¿cómo fue el cambio, ¿no? ¿Cómo se cambia preparar un partido de radio, ¿no? Que era en Cataluña, ¿no? ¿Cómo se pasa para prepararse un mundial femenino, ¿no? Que además, en comparación con el masculino, hay muchos menos sitios donde sacar información, donde coger estadísticas, datos de las futbolistas de todo el mundo. Y además se juntaban dos cosas, ¿no? Que yo, por ejemplo, pensaba en, vale, sí, me toca aprender información de las selecciones, de las jugadoras, de la trayectoria, de cómo llegan los combinados a la cita, pero también en cuanto a la narración, ¿no? Porque yo me acuerdo que tenía una libreta que me copié la idea de Miguel Ángel Román, ¿no? Con sinónimos, expresiones, palabras, en un rectángulo de juego para fluir en la narración y para no repetirme, para no hacerme monótona. Entonces tenía dos problemas, entre comillas, en la cabeza, que era la narración y la información de las selecciones, porque como tú dices, no es tan fácil encontrar información sobre el fútbol femenino, y segundo, porque es verdad que la selección española sí que la llevábamos al día, sí que conocíamos la trayectoria, pero en cuanto al resto de selecciones, que te puedes encontrar desde Jamaica a Japón, a China, a Corea o a Brasil, pues obviamente ni las jugadoras ni el estilo de juego lo llevábamos muy al día. Entonces como que se juntaron esas dos cosas. Yo no sé si estaba más preocupada por la narración o por la información. Yo creo que supongo por la narración, porque es verdad que antes del Mundial había hecho un solo partido. Entonces es verdad que radio y televisión son dos tipos de narraciones diferentes, pero al final, como yo estaba empezando, al final me lo tomé de una forma global. Tuvimos la suerte que en televisión teníamos un comentarista que nos ayudaba, con el que nos apoyábamos y demás, que eso también te da un poco para parar un poco y para coger aire, pero es otro tipo de narración totalmente diferente. La radio, yo intenté coger los 4 conceptos básicos, porque al final, para hacer la primera narración, mucha gente y muchos compañeros narradores me lo dijeron, es decir, no intentes abarcarlo todo el primer día, no intentes hacerlo todo bien el primer día porque te vas a saturar y te va a salir todo mal. Entonces, intenta ir sobre seguro, ves con calma, coge 4 conceptos que tú tengas a mano para poder completar la narración y poco a poco irás mejorando. Entonces, lo que me permitió el Mundial es que, como había tantos partidos, empecé yo el primero y seguramente hubo muchísimos fallos. En el segundo intenté cubrir un fallo concreto del partido anterior, en el tercero intenté mejorar un fallo concreto, entonces así intenté ir cubriendo diferentes cosas hasta que al final pues lo disfrutas muchísimo más. Yo entiendo que el primer día estaba tan nerviosa que ni siquiera lo disfruté, pero el último era como, no, ahora no, que no se acabe, ahora que estoy bien, que estoy a gusto y que con mis fallos y con mis errores pues lo estoy disfrutando, que no se acabe tan pronto. Claro, yo me acuerdo que en esa época, ¿no? Durante el Mundial, sobre todo en redes, ¿no? Que ya sabemos cómo son, ¿no? Que había muchas críticas hacia vosotros por ser la novedad, ¿no? Por ver un timbre de voz diferente narrando un gol, cantando un gol o narrando una jugada, un partido. ¿Cómo se encajaban esas críticas? ¿Cómo se encajaban, perdón, esas críticas? ¿Era algo que afectaba o ya vosotras mismas, ¿no? O en tu caso particular, ya era una autoexigencia de mejorar, aprender de cada partido? A ver, yo claro, me encontraba en una situación en la que no había hecho eso nunca jamás, entonces, sobre todo al principio, como que estoy mucho más nerviosa porque aunque yo sé que el primer día, y espero que sea así, no lo voy a hacer como el último, que el primero lo voy a hacer peor, para mí hacerlo bien el primer día era muy importante y además porque sabía que al ser la novedad y la repercusión que iba a tener el Mundial Femenino en abierto y en gol, mucha gente iba a estar pendiente. Yo lo sabía, porque mucha gente tenía la curiosidad de ver, a ver cómo lo hacen, tanto Danae como Sara, ¿no? A ver qué tal se desenvuelven una mujer, sí, pero a ver, yo sabía que iba a haber mucho foco de atención en nosotras, entonces sí que es verdad que estás como más nerviosa, pero al final yo creo que estaba más nerviosa por hacerlo bien que por quien me estaba escuchando, porque mira, esto va a pasar siempre en la vida, hay gente que le vas a gustar más o le vas a gustar menos, pero por un tema subjetivo. Otra cosa es que sea un tema objetivo, que digas, mira, es que te has equivocado en esto, esto lo has dicho mal, vale, ahí
podemos discutirlo sin problema, pero es que siempre va a haber un tema subjetivo en el que ahí ya no podemos entrar. Es decir, o te gusta una persona o no te gusta cómo lo hace, punto, y ya está, no puedes hacer nada por evitarlo. Entonces, superando ya eso y asumiendo eso, al final intentas hacerlo lo mejor que puedes. Y es cierto que muchísima gente nos escribió, por ejemplo, yo te hablo de mi caso, me escribió muchísima gente con mensajes, dándonos la enhorabuena, felicitándonos por haberlo hecho. Pero bueno, al final nosotras, no sé, no quiero hablar por Danae tampoco, pero creo que en nuestro caso lo que queríamos era que la gente pues, nos felicitara por haberlo hecho bien o que nos criticara desde el respeto para poder mejorar, que nos dijera cosas para seguir aprendiendo, ¿sabes? No por el hecho de no por haberlo hecho, porque al final, bueno, somos periodistas. Sí, yo entiendo que tuvo mucha repercusión porque era una mujer la que narraba esos partidos, pero al final somos periodistas, entonces lo que nos importa es hacerlo bien, no hacerlo. Eso es. Mira, justo hablabas un momento antes de Miguel Ángel Román, ¿no? Y Sí. hoy leí en Twitter, ¿no? Que comentaba que gente que le pedía consejo, ¿no? Sobre narración, que le daba miedo eso, narrar por las reacciones en las redes, ¿no? Por eso me gusta haber comentado esto contigo hoy, porque desde mi propia experiencia yo no he narrado nunca un partido, ¿no? En ningún medio. Y claro, me gustaría saber si te han pedido, a raíz de la Copa de narrar el Mundial, te han pedido a ti consejo trucos sobre narrar. Sí, hay alguna persona que me ha escrito y que me ha preguntado, pero claro, es que yo les digo, es que yo estoy aprendiendo, es decir, yo estoy pidiendo consejos todavía a día de hoy. De hecho, Miguel Ángel Román es una de las personas con las que yo hablé antes del Mundial y antes del partido que narré la SER para que me diera 4 consejos, porque al final pienso que cuando haces algo por primera vez o no lo has hecho nunca, tienes que aprender de los mejores y preguntar a los mejores. Entonces yo pregunté entre esas personas a Miguel Ángel Román y yo no creo que sea, porque yo al final no me considero narradora, es decir, Miguel Ángel es narrador, yo no soy narradora, yo soy una persona que en un momento concreto, en un momento determinado, narré algunos partidos, pero vaya, no me dedico a eso, es decir, me queda tantísimo por aprender porque creo que el mundo de la narración es una cosa, es un hábito, es decir, una cosa que tienes que hacer a menudo, si no pierdes muchísima práctica y muchísimo aprendizaje. Entonces, yo no puedo enseñarle a nadie, yo puedo decirle cómo lo he hecho yo en su momento, pero claro, es que estoy en un nivel tan bajo y me queda tanto por aprender que es que tampoco me sale dar consejos a nadie, porque es que yo estoy en ese punto también en el que todavía pido consejos a los demás. Eso es. Entonces, ¿crees, no, que actualmente son necesarios referentes femeninos, ya no solo en el periodismo, ¿no? Que por suerte cada vez hay más y en pantalla, en televisión, sino también dentro de la propia narración de partidos, que debería ser más habitual, más línea habitual de los medios de televisión, de radio, tener mujeres comentando partidos y partidos importantes? Debería ser natural, es decir, que alguien haga algo porque lo hace bien, independientemente de si es hombre o es mujer, y que llegue un punto en el que dejemos de leer la noticia de tal mujer narra por primera vez, o tal mujer está comentando este partido, o tal mujer... Es decir, que al final escuchemos a Marta Casas narrando Euroliga y que no le demos la enhorabuena por hacerlo porque es Marta Casas, sino que le demos la enhorabuena porque es una crack y porque lo hace maravillosamente bien. Entonces, que al final nos acostumbremos a la normalidad, a las voces. Como te digo, habrá voces que te gustarán más o menos, y esto va a gustos y esto va a ser así, no lo podemos cambiar, ya está, no vamos a luchar contra eso, pero que lo tratemos como algo habitual y natural, normal, que no se quede en un hecho anecdótico, que pueda ser algo recurrente en el tiempo. Vale. Entonces, si de ti dependiese, si mañana llegas a Mediapro y te dicen, hemos comprado la Eurocopa, queremos que narres un partido de ella, ¿dices que sí? ¿Vas que sí a narrar un partido de Eurocopa este verano? De cabeza, vamos, o sea, me voy de cabeza. Y siendo consciente de que hay compañeros que lo hacen muchísimo mejor que yo y que yo no tengo el nivel ahora para decir, voy a acabar un partido y voy a acabar satisfecha. No, seguramente no. Seguramente acabaré el partido y estaré pensando, me he equivocado aquí, esto lo he dicho mal, aquí he cometido un error. Pero es que creo que la única manera de aprender es hacerlo. Y yo me he dado cuenta en el Mundial que por mucho que yo practicase en mi casa, por mucho que yo hablase sola en mi casa e intentase narrar partidos que me ponía por internet,
hasta que no tienes un partido en directo, hasta que no te encuentras en situaciones en directo, cosas que pasan al momento, que no te puedes preparar, sino que tienes que improvisar, no aprendes. Entonces la única manera de aprender es tirarte de cabeza y hacerlo, mejor o peor, pero hacerlo. Vale, entonces vamos ya terminando, último par de preguntas. Una, ¿recuerdas algún gol, alguna jugada en concreto que te gustó especialmente y cómo la narraste o porque fue especial en el campeonato? Sí, recuerdo una. Sinceramente no recuerdo la selección, porque al final hacíamos tantas selecciones que no recuerdo. Pero es verdad que una de las cosas que más me preocupaban a mí era hacer gallos. Era una cosa que estaba obsesionada con no hacer gallos, porque lo llevaba muy mal. Entonces, cuando cantaba los goles, mucha gente me lo decía, que estaba como encorsetada, que estaba muy tímida, porque precisamente me daba miedo chillar demasiado. Entonces, me acuerdo una vez que hubo un golazo maravilloso, que además creo que era un gol de estos que clasificaba un equipo en el último minuto para octavos de final, entonces era muy importante y bueno, lo cantamos, era súper emocionante, nos levantamos de la silla con aquel caso con el comentarista que era Albert Jiménez y me salió un gallo. Y al final, cuando acabé de narrar el gol, dije, no recuerdo, gol de no sé quién, que con gallo incluido mete a su selección en los octavos de final. Al final, lo que más me preocupaba era hacer un gallo, hice un gallo y lo saqué con la naturalidad de decir, pues sí, lo he hecho y va a seguir el partido y no se cae el mundo y no pasa nada. Entonces, me hizo especial ilusión porque en otras circunstancias yo me habría venido abajo y habría estado obcecada con ese gallo y en aquel momento pensé, bueno, pues ya lo he hecho, pues el partido continúa y ya está. Salir del paso, ¿no? Salir del paso Sí, que es no hay otra manera. claro. Y ya, por último, sobre todo, esto lleva un mensaje tuyo para, bueno, estudiantes de periodismo o incluso niñas que les gusta el deporte y quieren dedicarse a contárselo. Un consejo, una frase para decirles adelante, que las mujeres también pueden estar comunicando, también pueden contar el deporte. Bueno, la primera frase que se me viene a la cabeza es que hay que decir que sí a todas las oportunidades que se te presenten, porque yo muchas veces he pensado, yo no voy a poder hacer esto, yo voy a ser incapaz de hacer esto es imposible que a mí me salga. Es decir, ni en mis mejores sueños yo habría pensado que en mi vida iba a narrar un partido de fútbol. Y lo he hecho, más de uno. Entonces, yo dije que sí sin pensármelo, luego ya vi en el jardín en el que me había metido, pero una vez dentro pensé, es que tienes que tirar para adelante como sea. Y fue la manera de decir, nunca más voy a poder decir que algo no voy a ser capaz de hacerlo. Entonces, lo primero sería decir que sí a todo, aunque creamos que no lo vamos a poder hacer, porque pensando eso, nos vamos a esforzar todavía más en sacarlo adelante. Y segundo, que aunque no tengamos las oportunidades o las circunstancias para hacer aquello que queramos hacer, que encontremos la manera de hacerlo, por nuestra vía propia, por YouTube, por un podcast, por Twitter, que demos nuestra opinión, que seamos periodistas, aunque no tengamos un trabajo de periodistas. Eso es, pues apuntada queda la reflexión. Muchas gracias, Sara, por esta entrevista. Gracias a ti. Y bueno, si hay suerte y de verdad se cumple y vas al Mundial o a la Eurocopa de 2022. Me acordaré de ti. Nosotros tenemos que ir nadando, desde Galicia tenemos que ir nadando hasta Inglaterra en 2022, pero Bueno, pero se llega. No pienses que no hay nada que no puedas conseguir. un par de brazadas más. Muchas gracias. Y nos vemos, si nos vemos algún día. Y si no, pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, que vaya bien. Bueno, pues ahí está esa entrevista con Sara Jiménez. Escucho doble. Ya está. Vale. No pasa nada. Estamos a un problema técnico. Eso. Vuelvo a darle las gracias a Sara Jiménez por concedernos esta entrevista, por concederme esta entrevista y por animarme para ir a nado a la Eurocopa de Inglaterra. Si nos acreditan, a nado no, pero porque sé cómo está el Támesis, ¿eh? Pero bueno, un bañito invernal en Riazor, si nos acreditan voy, me baño. Aquí lo dejo. Así que, bueno, el árbitro ya no está señalando el reloj para pitar de un momento a otro. Así que, bueno, muchas gracias. Si hay alguien en el chat por aguantar hasta ahora. Y bueno, nosotros volvemos mañana. Mañana directo especial, comentando el Eslovenia-España de fútbol sala. Y por supuesto volveremos en
efecto Yabulani la semana que viene, ya preparando toda la previa de ese parón de selecciones de marzo, a ver qué ocurre con los viajes internacionales, con selecciones sudamericanas y todo eso. Y comienzan las eliminatorias mundialistas, comienza el camino al mundial de los equipos de Europa, también continúa a ver qué hacen en las eliminatorias sudamericanas, todo eso y mucho más. Es el marzo, hay selecciones y estamos a menos de 100 días de la Eurocopa, así que viva el fútbol de selecciones y viva el fútbol a secas, sin apellidos. Hasta la próxima.